Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. En esta oportunidad te voy a estar enseñando un proyecto súper lindo y que puedes utilizar para verano y créeme que lo vas a lucir espectacular. Para comenzar, lo primero que necesitamos es la medida de cintura de la persona para quien vamos a hacer la falda. En nuestro caso vamos a estar haciendo la talla M, por ende vamos a hacer una cadenita base que tenga 125 cadenitas y en centímetros serían 72 centímetros de circunferencia de la cintura. Vamos a hacer la cadenita base, empezamos con nuestro nudo deslizado, perfecto. Ahora sí vamos a hacer cadenitas, traten de hacerla un poco flojitas. No es necesario que queden apretadas, ¿ok? Es muy importante eso. Entonces vamos a hacer 125 cadenitas. En mi caso que estoy trabajando con este hilo delgado. Si ustedes están trabajando con un material o más delgado o más grueso, les recomiendo que no se guíen por las cadenitas, sino por los centímetros, que serían 72 para la talla M. Así que vamos a continuar. Muy bien amigos, ya tenemos mi cadenita base de 125 cadenas y en centímetros serían 72. Ahora me voy a posicionar aquí, voy a hacer esto, miren, vamos a hacer esto, así. Y me voy a posicionar acá en mi cadenita número 1, allí, ¿ok? Y lo que voy a hacer es que me voy a posicionar aquí y voy a hacer punto deslizado. Ahora lo que voy a hacer es comenzar con nuestra primera vuelta de nuestra falda. Para esta vuelta vamos a hacer caladitos. ¿Sí? La razón de esos caladitos es porque allí es donde va a pasar el cordón para ajustar la falda a nuestra cintura. Entonces por esa razón vamos a hacer caladitos. Levantamos con 2 cadenas y en este primer espacio hacemos allí un punto alto. Hacemos una cadena y contamos 1, 2 y ahora en la siguiente cadenita tejemos allí un punto alto. Hacemos una cadena y contamos 1, 2 y allí tejemos un punto alto. Hacemos una cadena y contamos 1, 2 y allí tejemos un punto alto. Cadena, contamos 1, 2 y allí tejemos un punto alto. De esta forma es como vamos a hacer los caladitos de esta vuelta, ¿sí? Entonces vamos a continuar y nos vemos aquí al final. Muy bien amigos, ya estoy acá terminando esta vuelta. Voy a hacer aquí una cadena y me voy a posicionar aquí. Perfecto, ya tenemos esta vuelta. Ahora voy a hacer una cadena, 2 cadenas y en este primer espacio voy a tejer allí un punto alto. Ahora me voy a posicionar aquí donde está la cadenita y voy a tejer allí un punto alto. Aquí encima del punto alto me voy a posicionar y voy a tejer un punto alto. Ahora aquí donde está la cadenita me voy a posicionar y hago un punto alto. Aquí encima del punto alto, acá en la cadenita, acá en el punto alto. Y esta será mi secuencia por toda la vuelta, amigos y amigas. Así que vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada espacio y se tiene que mirar de esta forma. Muy bien amigos, ya terminé esta vuelta de puntos altos en cada espacio. Ahora aquí yo voy a sacar mi gancho porque les voy a explicar algo súper importante, ¿sí? Vamos a colocar lo que tenemos hasta ahora de esta manera, así. Vamos a tratar de poner el cierre de vueltas en el centro y en la mitad, en la punta de un ladito, voy a colocar una marquita. Y lo mismo voy a hacer de este lado, una marquita. Esas marquitas las vamos a poner allí porque en cada marquita vamos a hacer aumentos, ¿sí? Por aproximadamente 7 vueltas, ¿ok? 7 vueltas seguidas vamos a hacer aumentos. ¿Cómo hacemos en caso de que la persona para quien vamos a hacer la falda tiene las caderas muy grandes? Bueno, en ese caso
aquí yo les recomiendo que no solamente hagan aumentos acá, sino que también hagan aquí y también acá. O sea, básicamente van a marcar aquí, acá, acá y acá, y así les va a crecer suficiente para tapar, para cubrir todo lo que es la parte de las caderas. No nos va a quedar muy apretado. Tomen eso en cuenta en caso de que le estés haciendo la falda para una persona que tenga bastante cadera. Ahora sí, vamos a ir tejiendo un puntito en cada espacio hasta llegar donde está la marquita. Ok amigos, ya estamos aquí donde está la marquita. Fíjense, entonces allí voy a hacer 2 puntos, ok, 1 y 2. Perfecto, entonces ahora voy a continuar un puntito en cada espacio. Miren acá hasta llegar donde está la siguiente marquita, aquí. Ok amigos, aquí ya estoy donde está la siguiente marquita. Allí voy a hacer 2 puntos altos, eso sería un aumento. Entonces voy a continuar ahora tejiendo un punto en cada espacio, ¿sí? Hasta llegar aquí donde terminé. Cuando lleguen aquí, van a iniciar otra vuelta con aumentos. Y acá, miren, acá donde está mi marquita, aquí pueden ver que hay 2 puntos altos. ¿Sí? Miren, 2 puntos altos. Allí ustedes van a hacer 2 puntos altos. Siguen tejiendo un punto en cada espacio y cuando se encuentren con la siguiente marquita, allí van a hacer un aumento. Fíjense que aquí está el aumento, allí van a hacer el siguiente aumento. Entonces, así vamos a continuar hasta tener 7 vueltas. 7 vueltas desde esta primera que trabajamos aumentos. Bien amigos, como pueden ver aquí ya tenemos las 7 vueltas. Les voy a medir con la cinta para que vean cuánto mide estas 7 vueltas. En total, todo completo tendría 9 vueltas, ¿sí? Porque tenemos la de caladitos, la de puntos altos donde no tejimos aumentos y después las 7 vueltas. Entonces les voy a medir. Aproximadamente 9 centímetros mide hasta acá. Ok, entonces ahora, miren cómo se ve. Entonces lo que vamos a hacer ahora amigos son puras vueltas. Amigos, miren, ya aquí he avanzado muchísimo con mi falda. Ya tengo la cantidad de centímetros que yo necesito para esta talla M. Les voy a medir con la cinta métrica para que ustedes puedan ver cuánto mide de largo aproximadamente. Miren, unos 33 centímetros, ¿ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer a continuación es un faralado o un bordecito súper lindo que va a tener bastantes óvalos. Entonces, para comenzar, lo primero que necesitamos hacer es posicionarnos aquí. Ok, para realizar este faralado va a ser súper fácil porque lo único que tienen que hacer es vueltas realizando solo puntos, solo aumentos. Miren, voy a levantar aquí con mis 2 cadenas y en este primer espacio voy a hacer allí un punto alto y vuelvo a trabajar un punto alto. Otra vez me voy al siguiente punto y hago un punto alto y otro punto alto. Me voy al siguiente punto y hago un punto alto y luego hago otro punto alto. Y de esta forma se va a ir formando nuestro faralado del que les estoy hablando, ¿sí? Así. Si ustedes consideran que haciendo 2 puntos en cada espacio se le forma mucho faralado, entonces pueden hacer así, miren, hacen su aumento que serían 2 puntos y en el siguiente hacen solo 1 y así se les va a ir quedando de esa forma que no va a quedar como tan abiertos los faralados.
¿Está bien? Entonces de esta forma vamos a continuar haciendo los faraladitos. Cuando lleguen aquí van a repetir otra vuelta igual. Y así hasta que tengamos de pronto unas 3 a 4 vueltas. Si hacen más vueltas, su faralado va a quedar más grande. Si hacen menos, pues va a quedar más pequeño. Entonces ahí ustedes van viendo más o menos cómo les gustaría. Entonces yo voy a continuar y ya les digo cuántas vueltas hice. Y muy bien, amigos y amigas, aquí ya he avanzado con todas estas vueltas. Les quiero mostrar cuántas vueltas hice. Miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas que hicimos con este faralado. Y les quiero decir que, bueno, miren, fíjense acá. Con aumentos hice aproximadamente 2 vueltas, como les enseñé, ok, estas 2 vueltas. Las otras 3 vueltas, que sería esta y esta, no hice nada de aumentos porque me estaba quedando con mucho faralado y pues realmente así no me gustó después que ya lo estaba haciendo. Entonces por esa razón, con aumentos, como les expliqué en la sección pasada, hice solamente 2 vueltas. Las últimas 3 no fue necesario, pero si tú quieres hacerle igual aumentos en todas las vueltas, lo puedes hacer. Entonces, así es como se ve este resultado con mi faralado. Miren qué lindo, la verdad es que me encanta muchísimo. Entonces lo que voy a hacer aquí es que ya no voy a tejer más, entonces voy a cortar, ok, voy a cortar. Y lo que voy a hacer es que acá voy a sacar y entonces con una aguja lanera voy a esconder toda esta hebra que está aquí, la voy a esconder por dentro. Ahora para la parte de acá arriba, como hicimos una talla más grande, entonces acá vamos a hacer un cordón para meter sobre estos hoyitos y así ajustar nuestra falda a la medida que necesitamos. Entonces para hacerlo aquí nos posicionamos nuevamente en nuestro hilo y vamos a hacer una cadenita. Entonces vamos a hacer nuestro cordón, hacemos la cadenita base que tenga de 150, 140 centímetros, así. Ok amigos, una vez que ya tenemos nuestro cordón ya listo, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a regresar aquí, miren, a esta cadenita y vamos a hacer allí un punto bajo. Y vamos a ir trabajando un punto bajo por cada espacio de la cadenita. Entonces de esta forma vamos a continuar y nos vamos a ver al final. Ok amigos, aquí ya estamos por terminar. Hacemos el último. Hacemos aquí una cadena y vamos a cortar. Jalamos. Ya tenemos aquí el cordón terminado, miren. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a posicionar aquí en la falda. Y bueno, les muestro mi cierre de vueltas, es este. Ok, acá. Este cierre de vueltas yo lo voy a dejar para la parte de atrás. Entonces lo ponemos así, que quede justo en el centro. Así. Entonces acá me voy a posicionar y voy a meter mi cordón, ¿sí? Más o menos como por aquí. Y voy a ir pasando así por cada uno de los hoyitos. Y bien amigos y amigas, acá ya pasé todo mi cordón, miren. De esta forma podemos ajustar súper bien, miren todo lo que ajustamos. Y después podemos, para sacar la falda, pues desajustar y ya sale fácilmente. Aquí podemos hacer un nudito de esta forma. A mí sí me quedó bastante grandecito, la verdad, el cordón, pero sinceramente me gusta así para que cuelgue, ok, de esta forma.
Entonces, así es como queda. Les muestro nuevamente la falda, miren. Súper linda, súper bella. Espero, amigos, que les haya gustado este tutorial de esta falda. Les voy a dejar una fotito por aquí en este momento para que vean cómo se ve la falda puesta. Espero les haya gustado mucho. Recuerda darle like a este video. También deja tu comentario. De esa forma, así YouTube puede ver que este video les gustó y que tiene buena interacción. Y así puede posicionar este video a más personas para que puedan conocer este canal. Así que te lo agradecería muchísimo si le das like y dejas tus comentarios. Ahora sí, amigos, ya no quiero hablar más. Ya esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. ¡Chao!